Bien, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de fundamentos, y estamos viendo cosmovisión bíblica y todo lo que es cosmovisión bíblica. Una de las cosas que nos muestra la palabra y que nos enseña la palabra es la advertencia de los peligros que pueden haber, ¿no? Y uno de los principales peligros que Jesús revela y que la Escritura hace énfasis es la apostasía, ¿no? Y la idea de esta serie que vamos a continuar, tal vez tengamos 3 o 4 miércoles más sobre el tema de la apostasía. La idea es poder ver qué es, cómo actúa, un cristiano puede apostatar, cómo ayudar a alguien que está con una fe debilitada y por supuesto siempre recorriendo a la soberanía de Dios. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, si no, dale un poquito más de volumen. Bueno, ok. Vamos a ir primeramente a Deuteronomio 13. Vamos a ver algo que forma parte de esta advertencia, ¿no? Deuteronomio 13. Y en esta serie, afirmando nuestra fe en tiempo de apostasía, es lo que quiero resaltar para que no descuidemos nosotros algo que la palabra nos exhorta, a mantener viva y encendida nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 13, del versículo 1 al 5. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás tu oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí hay un desafío, ¿no?, que también nos incluye. ¿Es posible de que nosotros seamos probados para saber si realmente amamos al Señor? Jesús dijo cómo le amamos, cuando guardamos su palabra, ¿no? Entonces acá dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Sí? Esa es la idea: escuchar, guardar su mandamiento, temer, servirle y seguirle. Son varias cualidades que hace referencia al carácter, ¿no? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. ¿Y trató de qué? De apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses así, y así quitares el mal de en medio de ti. ¿Qué nos dice este texto principalmente? De que toda la falsedad, todas las fuerzas de las tinieblas, todas las fuerzas del engaño, que utiliza falsos profetas, falsos maestros, falsos soñadores de sueños, con la única intención es de apartarte de las cualidades que menciona el versículo 4 de Deuteronomio 13. ¿Cuáles son las cualidades? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, o sea, seguir al Señor. ¿Qué otra cosa? Temer al Señor. ¿Qué otra cosa? Guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servirle y seguirle. Si nosotros encontramos que la intención de los falsos profetas, las falsas enseñanzas, tiene como intención sacarte, separarte, alejarte de Dios, ¿cuáles serían los verbos antónimos de esto? Por ejemplo, andar en pos de Dios, ¿qué sería lo contrario? Alejarse, ¿sí? Alejarse.
Temerle a Dios, ¿cuál sería lo contrario? Desafiarle, no temerle, tenerle en poco, ¿sí? Guardar sus mandamientos, ¿qué significa? O algo más peligroso, sustituir. Esto no, esto sí. Es lo que está diciendo. ¿Qué otra cosa? Escucharéis su voz. ¿Cuál es lo contrario? No escuchar su voz, pero sí escuchar lo que yo quiero escuchar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Servirle. Dejamos que de servir a Dios para empezar a servir lo que no es de Dios. Y seguirle es dejar de seguirle. En estos versículos se resuelve o se resume lo que es la apostasía. En esta serie de por lo menos 4 charlas que vamos a ver de apostasía, la idea es cómo afirmar nuestra fe en tiempo de apostasía. Imagínense por un momento que vamos manejando tal vez por uno de los montes tucumanos, ¿no? Y ponemos el GPS y el GPS nos dice que sigamos derecho. Pero encontramos un caminito de tierra que dice cortada. Y queremos investigar y nos hacemos un desvío y vamos allí y al principio parece placentero, cómodo, fácil, no tan sinuoso, pero cuando ya hemos andado varios kilómetros, el camino se empieza a poner difícil, cerrado, ya no se puede girar, se complica todo, entonces nos damos cuenta que hemos errado el camino. Lo mismo pasa con la apostasía. La apostasía no es una caída, la apostasía no es un barranco que caemos y se terminó, sino que comienza con una pequeña desviación. Es muy sutil, comienza con una pequeña desviación. No es caer del precipicio, es pie en resbaladero. Uno se va deslizando sutilmente, no se da cuenta. Entonces, esa pequeña desviación tal vez es atractiva, con una promesa, con una insinuación a mejorar, como dice más o menos el esquema acá, ¿no? ¿Quién no quiere felicidad? ¿Quién no quiere realización? ¿Quién no quiere logros? Bueno, todo esto te ofrece el mundo de una forma de atajo, como una forma sutil. Entonces, es más, muchas personas han llegado a la iglesia, no a Cristo, a la iglesia, por motivo equivocado, buscando felicidad, buscando sanidad, buscando tal vez formar un hogar, salir de malas juntas, malas amistades. Esos son motivos equivocados porque el que llega a Cristo no llega buscando esto, sino buscando el perdón de sus pecados, porque ha sido convencido de que es pecador y que está condenado y necesita de un Salvador. Pero cuando uno predica un evangelio que no es bíblico, ofrece todo esto. Ofrece felicidad, prosperidad, éxito, paz. Lo único que te falta es Cristo para ser feliz. Eso es un poco más lo que se ofrece, ¿no? Entonces, cuando se busca a Cristo por motivo equivocado, nos estamos alejando de la verdad bíblica. Entonces, hay muchas personas que están en la iglesia, pero que empiezan a buscar en el mundo, en los atajos, en las cortadas, de cómo llegar a alcanzar todo esto, sin saber que esto y mucho más todavía lo ofrece el Señor de una manera bíblica, como un resultado, como una añadidura. Entonces, lo que es importante es definir primeramente qué es la apostasía, porque como dijimos, las grandes tragedias comienzan con algo imperceptible, ¿no? Algo que pareciera normal. Ya no hago mi devocional, oro cuando voy a comer, y si me acuerdo, ¿no? Cuando voy a comer algo así apurado, la oración rutinaria, la oración ya enfrascada, congrego cuando quiero. Entonces, pareciera ser que no es tan grave, ¿quién no hace esto, no? Pero son cosas que van llevando a un declive y claramente este tema sugerente de la apostasía no es un mito, no es una exageración, es un tema que le dedica la palabra del Señor a prestarle atención. Es una amenaza real, ¿sí? Pero como hoy no vamos a responder la pregunta si los verdaderos cristianos pueden apostatar, lo vamos a hacer dentro de un par de miércoles más, necesitamos nosotros ir llegando en forma inductiva a esa respuesta, ¿sí? Para que todos nos demos cuenta.
Entonces, ¿qué en sí es la apostasía? Según la Biblia, la apostasía es el abandono consciente, voluntario, persistente de la fe cristiana que uno afirmó profesar. ¿Sí? Hoy en día está muy de moda decir que uno se autopercibe. En la ideología de género, la gente dice yo me autopercibo tal cosa. Tal vez en el mundo o en el lenguaje cristiano no se lo dice, pero hay muchos que se autoperciben cristianos. Simplemente ¿por qué? Porque van a una iglesia, porque se compran una Biblia de estudio, porque estudiaron en aquel o cual seminario, porque están participando en algún servicio. Entonces, se autoperciben cristianos simplemente por lo que hacen. Pero no es esa la esencia, sino es llegar a entender quién somos. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que la apostasía es un abandono consciente. Es un abandono voluntario, persistente de la fe cristiana que uno afirmó profesar. Es desertar, no por ignorancia, sino por rebelión del corazón. Y en la etimología de la palabra apostasía, que es una conjugación de dos palabras griegas, que es apostos, tasis, apos es sacar, negar, tasis es de la palabra que se deriva de taurus, que habla de cruz, es sacar, negar la cruz, porque el mensaje de la fe cristiana surge de la cruz. Entonces, apostasía, esas apostauros, hace referencia justamente a negar lo que verdaderamente transforma el alma de una persona. Porque no es simplemente decir, oh, yo no voy más a la iglesia, es sacar a Cristo de la centralidad de la vida. Sacar a Cristo de los mensajes, sacar a Cristo de los púlpitos es apostasía. Hoy se predica de todo, pero probablemente si no hay una predicación cristocéntrica donde se hable del mensaje de la cruz, tener una cruz colgada no te hace iglesia, es predicar a Cristo. Porque hay de todos lados hay cruces, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros debemos ver es que esto es algo que la Biblia sí lo menciona, sí hace relación con esto. O sea, vamos a ver algunos textos primeramente para afirmar esto. Ahí están en rojo, lo que quieran pasar el micrófono para participar lo pueden hacer. Pero vamos a ver textos que nos dan referencia a la apostasía, que no es algo nuevo, sino que es algo que comenzó aún desde la caída. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1, ¿sí? El que lo tenga, ¿quién quiere leerlo? Allá. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, es muy claro entender que Pablo está haciendo referencia de que algunos apostatarán de la fe. No todos, pero sí lo vas a ver, sí los vas a ver. ¿Cuál es el impacto de este versículo que va muy en conexión de lo que hemos leído en Deuteronomio 13? Algunos apostatarán de la fe, ¿por qué? Porque han escuchado, en Deuteronomio decía, falsos profetas, falsos soñadores, a esos espíritus engañadores o doctrina es conjunto de enseñanza, de demonios, o sea, no es que se para un demonio de un púlpito, pero sí el demonio influencia. Los demonios influencian. Claramente cuando te enseñan un evangelio de la prosperidad, un evangelio distorsionado del éxito, de la superación, donde tal vez se hace un sincretismo peligroso en cuanto a la metafísica, la cientología metida de cristianismo, y la gente dice amén. Bueno, lo que estamos viendo acá es que Pablo dice que es el resultado de este tipo de enseñanza, de este tipo de engaño que lleva a las personas a apostatar. Hebreos 3:12, otro texto que vamos a leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
este texto dice quiénes son. Y ya probablemente empezamos a hablar de la respuesta de esa, ¿no? De esa pregunta. ¿Quiénes son los que van a apartarse del Dios vivo? Los que tienen un corazón impregnado ¿de qué? De incredulidad, ¿sí? Entonces, ¿hay creyentes incrédulos? Piensen. Sí, ¿no es cierto? Son creyentes, pero a la vez incrédulos en muchos aspectos. En muchos aspectos. Sujel Michelin decía, ¿por qué un cristiano, un verdadero cristiano, no lee tanto la Biblia? Simplemente porque no le cree a la Biblia. O sea, pero es un verdadero cristiano, y no nos olvidemos de que la soberanía de Dios para salvación es Dios el que salva. Nosotros no buscamos salvarnos, nosotros no hacemos un esfuerzo para salvarnos. No aportamos nada más que nuestra condición de pecadores condenados y caídos. Pero lo que tenemos que ver nosotros es que sí resalta de que hay posibilidad de que hay algunos que tienen un corazón malo de incredulidad que los lleva a apartarse del Dios vivo. Estamos entrando recién en clima, en atmósfera, ¿sí? Segundo de Tesalonicenses 2:3. Normita. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, es importante ver que Pablo en este contexto está haciendo referencia a algo sumamente importante para tomarlo en cuenta. Es importante ver que acá en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, porque ya en la primera carta habla de la segunda venida de Cristo, acá en la segunda carta vuelve a afirmar el concepto que probablemente es lo que muchos han tomado o han extraído simplemente para enfocarse en el anticristo o ver el escenario de la segunda venida. Pero Pablo nos lleva o nos pone en escena otra cosa que a lo mejor pasa por debajo del umbral de la puerta y nadie se dio cuenta, porque en el capítulo 2 Pablo empieza a hablar de la manifestación del hombre de pecado. Y comienza el capítulo diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y acá viene un pedido exhortativo. Les ruego lo siguiente. ¿Qué cosa? Que no se deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe. Fíjese dónde está el énfasis, en el engaño, en no ser movido fácilmente. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá antes sin que venga la apostasía. O sea, ¿qué estamos hablando nosotros? De que Pablo presenta la escena o el escenario previo a la segunda venida de Cristo como la llegada o la manifestación abierta de la apostasía. No es que Pablo está diciendo algo futuro que va a pasar. La apostasía ha venido incluso desde el pueblo de Israel, en pleno desierto, lo podemos ver con toda claridad. Pero mucho más en el tiempo del final. Entonces Pablo, cuando hace referencia a esto, dice, y la manifestación del hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ven cómo conecto con Deuteronomio 13? Sacarte, que no temas, que no guardes su palabra, que no le sirvas, que no le sigas, que no... O sea, Dios conecta toda la Biblia mostrando que el carácter del hombre caído es propenso a extraviarse. O sea, nosotros acá vamos a resaltar uno de los aspectos de la doctrina de la gracia, que es que nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Si Dios no nos preserva y nos deja a nosotros de que perseveremos, ninguno perseveraría. Nosotros perseveramos hasta el fin porque Dios nos preserva. Y esa es una expresión de la gloria misma de Dios. Entonces, en este capítulo, Pablo pone y eleva una tensión muy fuerte porque claramente conecta de lo que está pasando con esta manifestación del hijo de perdición, el hombre de pecado, y lo relaciona con la apostasía, porque no dice que no va a haber creyentes, sino
¿En qué van a creer esos creyentes? ¿Se entiende? Fíjense en lo que dice acá. Se levanta contra todo lo que es objeto, lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, no lo aniquila el templo, se sienta en el templo de Dios. O sea, quiere culto, quiere adoración. ¿Se acuerdan que hablamos el miércoles pasado de Babilonia? Babilonia y Sión, hay un contraste, ¿no? Porque Satanás no quiere de que destruir las iglesias y los templos, no quiere destruir a los predicadores. Lo que quiere es desenfocarlo de la verdad. Que la verdad no sea predicada. Que la verdad no sea impregnada en el corazón de aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Entonces lo que vemos acá es que dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios. ¿No os acordás que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice Pablo, ya hace 2000 años. El misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado y hasta que él se ha quitado de en medio. No voy a entrar en ese detalle porque me voy a ir por la rama y no es la idea, ¿sí? Pero voy a dejarlo allí. Entonces, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Él venga. Mientras tanto, ya está en acción, ya se está manifestando. Y lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Pablo lo descubre, no hay otro. Detrás de todo esto está el mismo que comenzó allí en Génesis capítulo 3, Satanás, el engañador. Dice, por obra de Satanás, y escuchen, con gran poder y señales y prodigios, ¿cómo? Mentirosos. O sea, ¿se escucha hablar en las iglesias evangélicas de señales, milagros, prodigios, sí o no? Es lo que vende, ¿no? Es lo que atrae. ¿Quién no quiere venir a buscar felicidad por una sanidad, la reconstrucción de un hogar, de la familia, de que el hijo salga de la droga, cuántas cosas? ¿Quién no quiere? Y está el abanico de las posibilidades. Satanás lo ofrece, pero acá dice Pablo, ¿por medio de qué? De señales mentirosas. Y dice el versículo 10, mucho más fuerte todavía. Y con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de iniquidad. Es como que es la artillería pesada de Satanás, la cual está impregnada en la apostasía. Dice, con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Aquí Pablo señala directamente. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Ya responde un poco más la pregunta, ¿no? Para los que se pierden. Ahora fíjense lo que dice. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No dice por cuanto no amaron la verdad, sino dice por cuanto no recibieron. O sea, si los que se pierden son los que no reciben, debe haber alguien quienes sí reciben. Y ahí vamos al plano de la soberanía de Dios, a quien nosotros hemos creído. Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo creo que ese debe ser uno de los fragmentos de la Biblia más fuerte y más tenso que hay. Porque uno se pregunta, ¿por qué la gente sigue a todos estos lobos rapaces engañadores que aparecen en las megas cadenas de redes del mundo y televisiones del mundo haciendo cuántas cosas y la gente pareciera que los adora? La respuesta está allí. Por eso, mis hermanos, es que dice Pablo, nadie os engañe de ninguna manera. Porque antes que venga Cristo, se va a manifestar la apostasía. Entonces, las advertencias no son para los que nunca conocieron a Cristo, sino para los que se movían dentro del pueblo visible de Dios. O sea,
no está diciendo a un musulmán, cuidado con la apostasía. No le está diciendo a un judío, cuidado con la apostasía. Porque ellos no creen en esto, en la cruz y en el mensaje de Cristo. Ellos no creen directamente. No le está diciendo a los Hare Krishnas o los budistas. Esto le está refiriendo a los que profesan ser cristianos. O sea, para los que se movían dentro del pueblo visible de Dios. No se trata de simples pecadores, sino de personas que alguna vez caminaron cerca de la verdad, pero la abandonaron. ¿Se acuerda lo que le dijo Agripa a Pablo? Así, hacía falta, pero no. Gustaron. Entonces es importante que en esta serie de fundamentos, los que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, los que hemos puesto la fe y la confianza que Él nos ha dado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tengamos bien en claro de que hay manifestación de apostasía cada vez más grande, más evidente, más abiertamente. Y reconocemos tres por lo menos, ¿sí? Tres tipos de apostasía. Primero, la apostasía doctrinal. ¿Por qué es importante hablar de la apostasía doctrinal? ¿Y qué significa? ¿Sí? La apostasía doctrinal. Cuando alguien rechaza las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Ustedes habrán escuchado ese movimiento de la unicidad, lo solo Jesús. Esos no son creyentes. No son creyentes. Es una herejía, es una secta. Tristemente, hay allí personas que creen que están en lo correcto. Y no hay duda de que allí hay escogido del Señor que en algún momento le va a quitar los velos y se va a dar cuenta. Pero son personas que rechazan las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana, por ejemplo, como la divinidad de Cristo, como la Trinidad de Dios, un Dios plural, la suficiencia de las Escrituras o la justificación de fe solamente, solo por la fe. Muchos siguen evangelios distorsionados, muchos simplemente han dicho la Biblia ya está obsoleta, ya está vieja, y probablemente nosotros decimos hermanos. Pero ya hay una apostasía doctrinal. Sin entrar en el plano de doctrinas que mal dichas se dicen secundarias, porque toda doctrina es principal, pero hay doctrinas en las cuales son fundamentales. Por ejemplo, si alguien me dice que la salvación se pierde, yo puedo dar un abrazo, pero no darle la razón. Si alguien me dice de que Dios es solo Jesús, no le voy a dar la razón. Si alguien me dice que me salvo por la fe y algo de obras, tampoco le voy a dar razón. Porque son doctrinas fundamentales. Ahora, dentro del plano, por ejemplo, de las discusiones teológicas que puede haber, es, por ejemplo, en el caso de la escatología, ¿no? Si hay un reino, si no hay un reino, si va a haber después del reino, si va a haber un arrebatamiento secreto, o va a haber o no va a haber arrebatamiento, o va a ser todo un suceso el mismo día. Si bien es cierto, son puntos de discusión, pero que no son doctrinas en la cual impide que uno pueda tener comunión con otros hermanos. Nuestra iglesia tiene una postura y hay hermanos que a lo mejor probablemente no les cierra, está bien, pero no se cierre, sino que esté abierto a la enseñanza para que pueda entender que hay cosas que sí pueden encajar y ponernos todos de acuerdo, ¿no? Pero hay apostasía doctrinal. Después encontramos la otra, apostasía moral. Y esto se está dando mucho ahora. En Europa, eso lo escuchamos en la última conferencia de expositoria allí en la iglesia de John MacArthur, ¿no? Donde estaban allí y hablamos justamente de esto. Y uno de esos fue Paul Washer, que estuvo haciendo referencia a la apostasía moral.
el pecado ha avanzado tanto y se ha normalizado tanto la exposición del pecado de que uno ya no sabe discernir si está bien o está mal, o lo peor de todo, que es lo que venimos enseñando, la neutralidad. ¿Sí? No digas nada, cállate, respetá, tenemos que amar. Y cuando el pecado se normaliza, la apostasía moral es llegar a decir, bueno, Dios te ama igual. Dios te ama igual. Detrás de esa bandera están las iglesias, incluso reformadas, que tienen ideología de género. ¿Sabían ustedes? De sana doctrina, ¿no? Pero que están llevando a que Dios nos ama igual. Si el pecado de la homosexualidad es pecado y el pecado del suicidio es pecado, Cristo murió por todos los pecados. Entonces, si una persona está en esa condición, debe sentirse amada igual por Dios. Cuando no se habla del renunciamiento a la vieja vida. Cristo no vino a mejorar la vida de nadie. Él no vino a mejorar nuestras vidas. Él vino a crucificarla. Él vino a matarla. Mi vida ya no sirve. Mi vida no sirve. No procure buscar mejorar su carne. La carne para nada aprovecha. La vieja vida no tiene ningún sentido, por eso dice las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Nosotros podemos ver que la apostasía moral es que dicen Dios me ama igual y siguen pecando deliberadamente. O simplemente la manipulación de esta doctrina lleva a que aniquilemos grandes perfecciones del carácter de Dios, conocido como atributos, en la cual solamente queremos resaltar de que Dios es amor. Pero no vamos a hablar de la justicia de Dios, no vamos a hablar de la ira de Dios, no vamos a hablar de la condenación ni del pecado, porque esto ofende. Entonces, este es el grito del corazón endurecido, porque no quiere dejar su estado actual. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, otros miércoles que vamos avanzando sobre esto con algunos ejemplos notorios en la palabra. La tercer tipo de apostasía es la apostasía espiritual, cuando se pierde el sentido del primer amor. Nosotros tenemos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 4, 2 al 4, la cual es una carta en la cual Jesús hace una reprensión acá y dice justamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Está hablando que la salvación se pierde? No, no está haciendo referencia a eso. Es importante notar que lo que está haciendo énfasis acá, la carta que Jesús le escribe a la iglesia de Éfesos, es el descuido de su fe y el descuido de su expresión de amor por la fe. Una fe muestra esa fe por las obras. Una fe sin obras está muerta, eso lo dice. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que el creyente nominal, aquel creyente que se autopercibe hijo de Dios, que es un religioso por costumbre, pero no tiene una vida espiritual. Entonces, la posibilidad de volver al primer amor es lo que Pablo nos enseña a todos nosotros, que debemos evaluar si estamos en la fe o no. La autoexaminación, la autoevaluación es saludable para todos nosotros. Por eso es que este tipo de apostasía medio que no se menciona. No lo hacemos parte de nosotros. Está bien que nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y está bien. Pero creer, nadie se salva por creer. Porque los demonios también creen y tiemblan. Porque si yo me salvo por creer, estoy aportando algo yo. Es un mérito mío. Nosotros somos salvos por gracia. Y la fe es el medio que nos lleva a esa gracia. Nosotros somos salvos por gracia, por un plan redentor del Señor desde antes de la fundación del mundo, que cumplió la perfección y con exactitud el cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es importante tener en cuenta y entender que la apostasía es algo que se está dando cada vez más. Y la confesión de fe que nosotros proclamamos, o que nos adherimos a la confesión de fe de Londres, Bautista de Londres,
entre otras confesiones, también hace referencia de que puede haber verdaderos cristianos apartados. Y claro que los hay. Hay muchos que han recaído en su fe. Hay muchos que están apartados. Pero a diferencia del concepto mismo de lo que es la apostasía, este estado de abandono consciente, voluntario y persistente de la fe del que se afirma creyente, en muchos casos de esos que se fueron, sí es por ignorancia, sí es por una fe debilitada. Si son verdaderamente escogidos del Señor, nosotros sabemos que no se van a morir en apostasía, no se van a morir alejados del Señor, sino que hasta último momento el Espíritu, que es el que lo ha sellado, lo va a convencer para que pueda volver a Cristo en reconciliación. Tal vez en el hecho de muerte, tal vez en el momento final, no lo sabemos, porque eso forma parte del plano soberano de Dios. Pero no hay duda de que nosotros podemos tener esperanza en muchos que han profesado su fe cristiana y que a lo mejor hoy están alejados. Todos nosotros tenemos a alguien a quien conocemos que en algún momento profesaron la fe cristiana y están alejados. ¿Cuál es el sentir? Esa va a ser la cuarta exposición de estos miércoles. ¿Cómo como iglesia podemos ayudar a esos hermanos alejados? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a fortalecer su fe? ¿Cuál es el papel que cumple la iglesia? ¿Por qué la palabra enseña que son mejor dos que uno? Porque si uno se cae, el otro está para sacarlo, para ayudarlo. Entonces la pregunta es, si esto es bíblico, esto es real, esto es algo que forma parte de las advertencias antes del tiempo final, deberíamos nosotros tener una lectura y un conocimiento más claro de los tiempos que estamos viviendo. Porque, por lo general, ahora se ha calmado un poquito la situación bélica allí con Israel y con Irán. Y tal vez ha amainado un poquito el tema de Rusia y Ucrania. Pero esas tensiones bélicas, sumándole a las condiciones cataclísmicas, climáticas que está habiendo en el mundo, o tal vez cuando hemos pasado la gran pandemia en todo el mundo, del año 2020, 2000, por ahí, ¿no? 18, 20, ¿no? Seguramente nos podríamos preguntar, ¿estamos en el fin del mundo? Bueno, ya Crónica TV se encarga de eso, ¿no? Y todas las películas de Hollywood, de empezar a poner películas post-apocalípticas y desastre y cuantas cosas más. Y ya hicimos mención de que ya vemos zombies por todos lados, ¿no? Porque ya hay zombies, ya hay gente que está mutante, cuantas cosas más. Y Jesús dijo, bueno, pero eso no es señal del fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Pero si Jesús habla en Mateo 24, comienza lo primero cuando va a responder la pregunta, es mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Y el punto está, ¿por qué Jesús advierte del engaño? Como lo dijo Deuteronomio 13, allí Moisés escribiendo Deuteronomio, y por qué Pablo vuelve a hacer referencia en su segunda carta de que algunos van a ser engañados por espíritu de mentira, por el mismo Satanás que va a hacer señales, milagros mentirosos para los que se pierden. Entonces, ¿por qué crece tanto la apostasía hoy? Y acá es un poquito la autorreflexión y ¿cómo se vendría a decir la palabra? No es autorreflexión, es una autoevaluación, pero sí, más bien un mea culpa, ¿se entendió? O sea, somos culpables de muchas cosas que están pasando. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera en este tiempo, por miedo a las persecuciones, por miedo a ser maltratado, ser tal vez injuriado, ha cedido muchas cosas. Entonces, cuando uno cede a la verdad, naturalmente prolifera el engaño. Es una puja, una lucha de reinos. Babilonia que quiere confundir y Sión que es portadora de la verdad. La iglesia primitiva tuvo claramente el primer ensayo, la primera escena de violencia, después de ver cuando Hechos capítulo 6 había crecido grandemente, vino persecución.
y allí lo agarraron a Pedro y a Juan, lo encarcelaron, lo golpearon, lo amenazaron. Y la oración de la iglesia fue contundente en el sentido de que decía, Señor, ¿por qué nos persiguen? Métenos en una cueva y guárdanos para que no nos hagan daño. ¿Así oraban? ¿Cuál es la oración? Que dé mayor que, más denuedo, más valor, más pasión. Y esa fue justamente la herramienta en la cual Dios utilizó la diáspora, la persecución, para que se expandan por todos lados, porque ya habían recibido el poder del Espíritu para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y tenían que llegar hasta Tucumán, hasta lo último de la tierra. Así que, mis hermanos, ¿por qué hay tanta apostasía hoy? Y les invito a que hagamos un análisis, una autocrítica, que es lo que nosotros debemos tratar de evaluar. Nuestras propias vidas, nuestra iglesia local, las iglesias en la ciudad, las iglesias locales en Argentina, cómo se muestra, cómo se identifica la iglesia de Cristo en el mundo. Y hoy con el uso de las redes sociales, con la proliferación de los influencers, con todo lo que nosotros podemos ver a través de los medios de comunicación, la iglesia simplemente está maquillada con una armadura que no le corresponde. Como David, ¿se acuerda cuando Saúl lo vistió con su armadura? Que intentó y no podía. Yo no estoy preparado para esto, le dice. Entonces, ¿por qué crece la apostasía hoy? Primeramente, porque hay hambre de experiencia más que de la verdad. Por lo general, las iglesias de sana doctrina no son multitudinarias. ¿Saben ustedes? Es normal. Jesús lo dijo. Por el camino ancho, ¿cuántos van? Muchos. Pocos son los que van por el camino angosto, por la puerta estrecha. Jesús ya lo dijo, ¿eh? Efesios 2. La corriente de este mundo que los lleva, tal cual. Entonces, vivimos en una cultura emocionalista. Lo que ha hecho la conectividad de Internet y con las redes sociales es multiplicar más la emotividad de la persona. Hoy nos reímos, lloramos, nos enojamos, nos enfurecemos, meditamos. Las manipulaciones están permanentemente en las redes sociales. Cuando llegaba ahora el Día del Padre, todas las redes sociales ponían todo tipo de videos. Ya Piero con mi viejo ya quedó viejo, ¿no? Hay otro tipo de explosión de emocional. Y lamentablemente, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que lo que ha sustituido, que es el reemplazo de Dios por el culto a las emociones. Entonces las personas van a buscar dónde se sienten bien, dónde se sienten lindo, dónde la pasan bien. Y déjeme decirle que justamente cuando hay predicaciones bíblicas y predicaciones cristocéntricas, lo que menos hace el oyente es pasarla bien. Porque la palabra de Dios es el arma de disciplina de parte de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el primer impacto de la disciplina según Hebreos 12? Al principio no es motivo de gozo, sino tristeza. Después se hace fruto apacible, porque ese es el punto, el plano de la disciplina. El padre es quien ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Alguno recibió alguna vez un varillazo del papá o la mamá? Qué gozo, ¿no? Qué bendición cuando te dan ahí con la hoja, la rama de la mora, ¿ah? O el changletazo. No había drones, pero era una dirección. La changleta volaba teledirigida, ¿no? Una exactitud, una puntería. Llegaba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso? Nadie dice, oh Señor, qué bendición el varillazo que me acaban de dar. No. ¿Cómo reaccionaba mi carne siendo educada? Se enojaba, lloraba, ¿sí? Sacaba la lengua. Sos mala, le decíamos a la mamá. Mala. Iba a buscar la pollera de la abuela o de la tía, cualquiera, para que sea nuestro compinche. Naturalmente. Pero ¿qué pasa después? Yo siempre digo, ¿cómo volví a la chilindrina después de llorar? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Eso se llama cuando ha purgado el pecado.
Y entonces a veces los padres, y tal vez los padres modernos cometen ese error de que lo disciplinan sus hijos y cuando ven que empiezan a llorar y nomás dice, vení, decirle que es malo el papá, es mala la mamá, pegale. Y ahí perdió la batalla. Una autoridad dividida. Entonces lo que nosotros vemos que la apostasía se está dando hoy justamente ¿por qué? Porque vivimos en una cultura que ha sustituido la verdad por la experiencia, por la emoción. Ya no hay convicción sino emoción. Se siente lindo, entonces debe ser de parte de Dios. ¿Qué tal estuvo la iglesia? Hemos llorado todo. Una presencia de Dios, ¿por qué? Porque ha llorado. Sacarle el pianito, sacarle la voz emotiva del predicador, sacarle las ilustraciones, ¿qué queda de la palabra? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si Dios ha hablado, entonces yo lo he sentido. ¿Y han escuchado la frase sentir la presencia del Señor? Si sentiríamos la presencia del Señor, no estaríamos nosotros acá. Porque la presencia del Señor no es algo exterior, es dentro, es interior, es dentro de nosotros. No se salga de la presencia de Dios, quédese en la presencia de Dios. ¿A dónde se va a ir si nosotros estamos en Cristo, escondidos en Dios? ¿Dónde vamos a huir? Pero son muletillas que suenan lindo, que dicen cosas. ¿Por qué? Porque lo que hace aquel predicador o aquella iglesia o ese falso profeta, ese falso maestro, es crear una atmósfera de Dios, haciendo de que el que siente la experiencia se sienta bien. Por eso es que hoy está muy de moda crear el espectáculo, pero sin doctrina. Crear un espectáculo sin doctrina. Donde la palabra de Dios se menciona, pero no se predica, no se expone la palabra de Dios. Y Pablo justamente así hincapié eso, predica la palabra, tú predica la palabra. No actúes la palabra, no finjas la palabra, no la emociones a la palabra, predica la palabra. Así que, ¿por qué hay tanta apostasía hoy? Porque hay demasiado hambre por experiencias más que de la verdad. Ya lo decía Pablo, que no soportarán la sana doctrina. No soportarán, tendrán picazón de oír y se volverán a las fábulas. Segundo, ¿qué hora es? Wow. Segundo, porque el mundo se metió dentro de la iglesia. ¿Por qué tanta apostasía? Porque el mundo se metió dentro de la iglesia. Esto es muy común. ¿Por qué? Porque los pastores, los líderes de la iglesia, con el solo fin de llenar la iglesia de gente, han cambiado la verdad por las cosas que atraen a la gente. Yo les dije a ustedes, yo creo que sí les dije, pero hace algunos años, cuando me sabían invitar más a predicar, me invitaron a predicar en una iglesia en Concepción. Una iglesia pentecostal, chica, linda, pero me llamaba la atención, yo estaba sentado donde está Sixto, y que acá donde estaba el altar, al lado, a aquel costado había una heladera grande con un moño azul así. Allá. Me llamaba la atención, digo, ¿qué será de esa heladera, no? Y ustedes saben que, bueno, hubo 2 horas de canción y testimonio y cuántas cosas más. Y cuando dice el pastor de la iglesia, bueno, vamos a recibir al siervo de Dios para que predique, pero antes vamos a sortear la heladera a los hermanos que han venido todos los domingos este mes. Un sorteo. Llena estaba en la iglesia. Pero no era por el predicador, ni por la palabra, era por ver quién ganaba la heladera. ¿Funciona? Se llena. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué encontramos? Que con el fin de llenar la iglesia, en esta cultura posmoderna, relativista, hedonista, consumista, ha contaminado los púlpitos, ha pervertido el mensaje, ha pervertido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? Este mensaje corrompido ha empezado a sonarse con más frecuencia, sé feliz a tu manera.
Sé feliz. Dios quiere que seas feliz. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? De que esto reemplaza a toma tu cruz y sígueme. Eso no es un buen mensaje. Sé feliz, soñá y proyectate lo que querés, profetizá y declará tu vida. Esto es más, pega más, promueve más, conmueve más. Entonces el mundo se metió dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje ya no es un mensaje cristiano. Apostasía. Entonces hay muchas personas que se las maquilla como cristianas, se hace autopercibir como cristiana, cantan canciones, aprenden textos bíblicos, participan de servicio de la iglesia, pero no son creyentes. Muchos. Y todo esto, ¿por qué decimos que hay tantos falsos creyentes? Porque el punto 3 dice, porque hay muchos falsos maestros. Y ahí está el origen de la apostasía. Veamos el texto de 2 de Pedro 2, ¿lo anoté? 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Alguien que lo lea, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición repentina. Y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Será qué? Blasfemado, ajá. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se acuerdan que hablamos de Apocalipsis 18? ¿Qué hacía Babilonia con el alma de los hombres? Los mercaderes lloraban. Bueno, acá dice que estos falsos profetas entre el pueblo están dentro. Dice, estos introducirán encubiertamente, no en forma abierta, sino encubiertamente, herejías destructoras. Si un pueblo no es educado bíblicamente, va a ser fácilmente receptor de herejías destructoras, que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos, dice Pedro, no dice poco, muchos seguirán esos caminos, esas mentiras. ¿Y qué hará? Por avaricia, por negocio, por dinero fraudulento, harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Y ahí están las almas de los hombres, negociadas por los mercaderes. Entonces, ¿por qué hay tantos falsos maestros? Porque hay muchos falsos creyentes. Los falsos creyentes no van a cuestionar. Están complacidos, están contentos, están satisfechos. Le dicen lo que quieren oír. Les inventan cosas que los dejan fascinados, maravillados. Salen diciendo, qué glorioso que estuvo el culto, qué tremenda la reunión, qué gloria que había. ¿De qué habló la palabra? ¿Palabra? Cuando alguien se apropia de la palabra de Dios y dice, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, así dice el Señor para tu vida, tengo un mensaje de Dios para tu vida. Y si no es algo que extrae de la palabra y lo da como palabra del Señor, no lo recibas. Es un falso maestro, es un falso profeta. La enseñanza, la falsa enseñanza que traen estos falsos no aparece de golpe. No aparece de golpe. Entra de a poco, sutilmente. Por eso me gustan los hermanos que hoy tienen la posibilidad de escuchar grandes predicadores por internet, pero se han hecho mucho más seguidores de esos pastores de internet que de sus propios pastores que les da el aprisco y la comida de todos los días. Predica muy bien MacArthur, Sugel, predican muy bien Juan Manuel Vaz, todo hermoso, ¿no? Pero ellos no oran por vos, porque no te conocen. Ellos no van a rendir cuenta por vos, porque no sos miembro de su iglesia. Y lamentablemente muchos, por buscar lo bien que se siente con grandes mensajes,
han terminado cayendo, no en esos casos, pero en otros casos que entran por el mismo filtro, a herejías destructoras. La mejor forma de ser consolidado como alguien que fructifica es alguien que está arraigado. ¿Usted ha visto alguna vez un árbol que da mandarinas? ¿Sí? ¿Lo vio pasar volando? No, ¿dónde está el árbol con mandarina? Arraigado. Tiene raíces en un lugar. No hay árboles que fructifiquen volando. Y una fe que se constituye fe teológica virtual no es un árbol que da fruto. Necesita estar arraigado, necesita fructificar, necesita rendir cuenta, necesita interactuar como cuerpo dentro de la iglesia. Entonces Pedro claramente dice de quiénes son los que hacen mercaderías, de los que le siguen de un lado para otro, van de acá para allá escuchando esto, escuchando aquello, van siempre buscando la verdad y no lo encuentran. Entran de a poco, con frases bonitas, palabras bonitas, incluso con apariencias de piedad. Número 4, ¿qué otro punto? ¿Por qué hay tanta apostasía hoy en día? ¿Sí? Porque hay corazones no regenerados dentro de la iglesia. Hay muchos que no son creyentes. Y no lo digo yo, lo dice la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7:21, ya casi en la postdata del Sermón del Monte, la parte final, Jesús dice lo siguiente. ¿Quién lo tiene? Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lee otro más, el otro versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos son textos que por lo general están todavía con la hoja pegada porque no ni siquiera la quieren abrir allí, ¿no? Están así como vino de fábrica, ni lo abrieron mucho, porque esos textos son los que hacen justamente temblar. Hace muchos años prediqué sobre esto, el día de la gran sorpresa, porque va a llegar un día. Señor, ¿por qué me dejas afuera? Yo no te conozco. Pero Señor, si hicimos esto, y esto, y esto, y esto. Pues mis hermanos, no todos los que están dentro de la iglesia son salvos. En la iglesia local hay trigo y cizaña, hay ovejas y cabritos. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Una expresión de esto es lo que enseñamos casi al principio de esta serie, cuando hablamos del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿se acuerdan? El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, esa palabra conocimiento está ligada a la palabra o la traducción experiencia. La experiencia, experimentan el bien y el mal, o sea, saben hacer lo bueno y saben hacer lo malo, pero están en Adán. Adán es el árbol de la experiencia del bien y del mal. ¿Conocen personas no cristianas que se comportan mejor que un cristiano? Hay muchos. Muchos, moralmente intachables, correctos, de buen testimonio, pagan los impuestos, no sé qué tienen que ver, pero siempre decimos eso, ¿no? Veo que uno dice, yo pago los impuestos siempre, ¿no? Pero no son cristianos. Poquito le faltó. Bueno, ¿por qué personas que no son creyentes, no son regeneradas, sin embargo hay cosas buenas que hacen? Es porque el árbol de la ciencia o de la experiencia del bien y del mal está en Adán. Adán puede hacer lo bueno y lo malo, pero llegó la expresión del Evangelio diciendo que nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, aún yo regenerado, sigo haciendo cosas buenas y sigo haciendo cosas malas, ¿sí o no? ¿O no pecamos hoy? Todo el tiempo pecamos, por la naturaleza. Entonces, ¿cómo es que el Padre nos acepta? No por lo que hacemos, sino dónde estamos. En el amado. Estamos en Cristo. Entonces, muchos profesan sin fe porque no han nacido de nuevo. ¿Qué dice la historia de la Biblia? Vamos a ir ya cerrando la clase. ¿Qué dice la historia? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dice la historia de la Biblia acerca de la apostasía? Primeramente, entender que la apostasía no es nueva.
no es algo nuevo, ¿sí? En el Antiguo Testamento Israel constantemente abandonaba a Dios por los ídolos, ¿sí o no? Permanentemente. Dice Juan Calvino dice que nosotros somos una fábrica, ¿no? de fabricar ídolos. Y nosotros vemos claramente de que esto es algo muy común, muy recurrente en la naturaleza nuestra. Porque cuando no es Dios el dueño de nuestra vida o el centro de nuestra adoración, la naturaleza creada por Dios en Adán antes de la caída era glorificar a Dios. Y al ser destituido, separado, esa necesidad de adorar la divinidad está en todos los seres humanos. Pero como no buscan al Creador, fabrican su Dios creado. Entonces el hombre por naturaleza adora, pero no adora a Dios. Por naturaleza glorifica, pero no a Dios. Y eso es justamente la causa de por qué Pablo en Romanos 1:18 dice que el hombre es culpable. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su entendimiento se oscureció. Y en vez de honrar y glorificar al Creador, se volcaron a las criaturas. Por eso es que el gran mandamiento, el principal mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ninguna imagen, de ninguna semejanza, de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, ni debajo, ni te postrarás. ¿Por qué? ¿Por qué Dios advierte eso? Porque el hombre va a fabricar su Dios. Entonces, dentro de las iglesias hay personas que adoran a un Dios, pero no el de la Biblia. Pablo dice, si viene otro predicando otro evangelio con otro Jesús y le siguen, o sea que otro Jesús hay dentro de la iglesia, claro. Hay personas que son, nosotros decimos hermanos, adoran a Jesús, pero ¿a cuál Jesús? Mi Salvador. Bueno, pero no es Salvador si primero no es Señor. Si Él es tu Señor, entonces tu Salvador. ¿Y qué significa que Cristo sea mi Señor? Que Él gobierna sobre mí. Él es el Rey. Entonces encontramos esto. En el Nuevo Testamento encontramos en 2 de Timoteo 4:10, creo que ese no lo puse, sí, ahí está. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo tiene? Sí, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Acá está Demas, mire. Abandonó la fe, dejó a Pablo, dejó la enseñanza y se fue amando más al mundo. En Demas se representan muchos. Entonces, la apostasía no es simplemente nombrar de que viene la gran apostasía y viene el anticristo y la bestia y cuántas cosas más. Es llevarnos a una autoevaluación. Es llevarnos a una consagración. Es llevarnos a doblar nuestras rodillas y nuestros corazones delante del Señor. Porque la historia de la Escritura, de la palabra del Señor, nos muestran que incluso han habido muchos que han apostatado, muchos ya no seguían. Jesús tuvo una gran multitud que se ofendió y ya no le seguía. Y dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer, pero no come mi carne ni bebe mi sangre, y eso lo ofendió. Y a través de la historia de la iglesia hubo distintos concilios, y cuánta tensión ha habido durante la historia de la iglesia, que se habían convocado para refutar las herejías que había. El arrianismo, el pelagianismo, el arminianismo, el liberalismo moderno. O sea, ha habido siempre tensión. Porque ¿cuál es la tendencia? Sacarte, desviarte, sacar a Cristo. Vamos a sacar la cruz de los púlpitos. Vamos a dejar de hablar de pecado, vamos a dejar de hablar de condenación, de ira. Eso ofende, eso no trae personas. Claro, va a llenar un salón, va a llenar un estadio si quiere, pero de gente no convertida. Por eso es que hay muchas iglesias, están en bancarrota espiritual.
Y en vez de ir directamente a Jesucristo, porque Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, ese bancarrota espiritual, ellos van a heredar el reino. En vez de buscar a Jesucristo, esos en bancarrota espiritual van a buscar sistemas en el mundo que funcionan para llenarse. El evangelio se reemplazó por el coaching, ¿sí? Hay muchos coach ontológicos cristianos, ¿sí? Disertantes, con una habilidad en la oratoria. Entonces, como hay hermanos que a lo mejor tienen un coeficiente no desarrollado en forma de intelectual, y dice, queda impregnado, anodadado por la hábil oratoria, dice, ¡oh! Impresionante. ¿Y qué he entendido? Nada, pero ¿cómo habla? Son técnicas. Por eso Pablo dice, yo soy torpe. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Era el respaldo del Espíritu. La palabra misma es poder. Por eso es que la terapia motivacional, el pragmatismo, la autoelevación personal es la apostasía disfrazada de nuevas formas de hacer iglesia. A mí me entristece esto. No somos perfectos, nos falta muchísimo nosotros. Y lo poco que tenemos es pura gracia. Pero me entristece ver el estado pendular de las iglesias, o demasiadas frías y apáticas, o demasiado disfrazadas de iglesias y son herejías encubiertas. Así que quiero dar rápidamente una reflexión final. ¿Es posible mantenerse firme? Claro que sí, claro que sí. Pero no por mérito propio. Al contrario, es rendimiento, rendirme a Jesucristo. La Biblia no solo nos advierte de la apostasía, sino también que nos asegura que Dios preserva a los que son suyos. Es la obra del Señor. Es reconocerle cada día, como decía Jeremías allí en la Carta de Lamentaciones, capítulo 3. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¡Wow! La pregunta no es si podemos perder la salvación, porque no está relacionado con eso, sino si somos verdaderamente salvos. Ese es el punto de conflicto. La salvación no se pierde. La pregunta es, ¿la tengo? ¿Soy salvo? Y si soy salvo, ¿cuál es mi convicción? ¿Tengo testimonio del Espíritu Santo de que soy salvo? ¿Cómo actúo ante el pecado? ¿Cómo actúas delante del Señor? Pues mis hermanos, la palabra nos enseña esto en Filipenses 1:6. Estoy persuadido del que comenzó la buena obra, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Así que esto nos llama a una doble actitud. Primero, confianza en Dios. Confíe en el Señor. La fe es confianza. Y como dijimos, la fe no es un salto al vacío a ciegas. La fe es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios que aplica mi razón, la cual me da confianza, en la cual decir, creo, entonces yo doy el paso. Pero nunca va a haber fe si no es por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que genera fe. Y si hay un cristiano que dice que es cristiano, pero nunca lee la Biblia, ¿dónde está afirmada su fe? ¿En su emoción, en su experiencia? Por eso es que nosotros somos llamados a confiar en Dios, pero también a ser vigilantes en nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas importantes. Fe firme y mente sobria. Aplicaciones prácticas, la cual quiero terminar. Examine tu fe. 2 Corintios 13:5, rápido, ¿quién lo tiene? 2 Corintios 13:5. Ese creo que ya no le puse. Ya me agarró fiaca ahí. Ya después le pasó el bosquejo. Examina tu fe. ¿Tu fe está basada en Cristo, en tus emociones, en tus experiencias o en tus tradiciones? Porque yo soy hijo de mi papá que era creyente y mi abuelo era creyente, así que yo soy creyente. Nadie se salva por... ¿Vio que dice eso?
Muchos dicen, yo soy de cuna creyente. No es de cosa que se salve la cuna. Cuidado, ¿sí? Uno tiene que ver un testimonio real. ¿Qué dice 2 Corintios 15:3? Léalo fuerte. Examínense. 13:5, perdón. 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examinaos a vosotros mismos, dice, ¿no? Si estáis en la fe. Así que tómense el tiempo para hacer una oración. Siempre nos dicen que es saludable hacerse un chequeo cada tanto, ¿no? Cada 6 meses hacerse un chequeo. ¿Se han hecho chequeos ya últimamente o no? Las mujeres tienen la asistencia perfecta sin todo, ¿no? Pero los varones changos, cuando entramos en coma 4 directamente a hacer un chequeo, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Es saludable hacerse un chequeo? Sí, para saber cómo andamos. ¿Y la parte espiritual? Bueno, la Biblia dice, examínense, háganse un chequeo. Número 2, vuelva a la Escritura. Haga de la palabra su alimento diario. Evite la anemia espiritual. Haga que su vida espiritual esté fortalecida por la palabra, robustecido por la palabra del Señor. No algo mecánico, no algo metódico, a ver qué dice el almanaque, dice Filipenses 4:3, todo puedo Cristo que me fortalece, amén, amén. Bueno, ya está. No lo haga, no lo haga. Temor, temblor delante de la palabra, una reverencia. Número 3, busque comunidad bíblica. Esto lo hace bien. Júntese en los GPS, no faltan las reuniones. Hay cualquier toque de trompeta en la casa de tal hermano, vamos a leer la palabra, vamos a leer la palabra. Hace falta, es saludable. No camine solo. Rodéese de hermanos maduros, comprometidos con la verdad. Siempre di ese concepto, ¿sí? Si yo estoy necesitando ayuda espiritual, nunca vaya para allá, vaya para allá. Busque hermanos maduros, hermanos experimentados, busque mentoría. Nunca le abre el corazón a alguien que no hable la Biblia, nunca. Entonces Dios provee de ese tipo de hermanos. Pida discernimiento al Señor, ore. No todo lo que brilla es oro, entonces ore, pida discernimiento, ore para que el Espíritu le muestre con claridad lo que es verdadero, lo que es falso. Ame la palabra del Señor. Ame la sana doctrina, deleítese, conózcala. La teología no es para eruditos. La teología se enseña desde la niñez. Así le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. No te conformes con lo superficial, no seas simple. Entra más. ¿Se acuerda la visión del agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta el lomo? Después ya no podía hacer pie, me sumergí. Entre lo profundo. Ora por tu iglesia, ora por la iglesia, ora por el púlpito de cada iglesia. No conocemos otra iglesia, pero ora, Señor, que el que va a predicar se apodere tu temor. La apostasía crece porque muchos han soltado la palabra de Dios y han abrazado la comodidad. Pero Dios no ha dejado de hablar. Su palabra sigue viva y su espíritu sigue obrando y su iglesia, aunque esté acosada por un mundo caído, sigue firme. Y que tu oración sea claramente, Señor, afirma mi fe en vos, Señor, y guárdame de no caer en la trampa de este engaño. Que eso nos ayude, hermano. Pero hay mucho hambre de Dios, pero los que tienen hambre no van a buscar la palabra para saciarse. Llega más rápido el pedido ya de este mundo, ¿no? El delivery llega mucho más rápido. Hasta que nosotros elaboramos la comida sólida, llegó el chisito, que los llena, los infla, pero no los alimenta. Amén. Oramos. Oramos y tenemos un tiempito de foro, ¿eh? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes
avivando el fuego del Espíritu, Señor, que está en nosotros. Avivando, Señor, los conceptos de la palabra que nuestro Salvador nos ha impregnado y que el Espíritu nos hace recordar. Llénanos, Señor, de tu verdad para que podamos compartirla, Señor, como baluarte y estandarte, Señor, de tu verdad. Oramos por los hermanos que navegan y fluctúan, Señor, por cualquier viento de doctrina o corriente, Señor. Señor, que tan fuerte es el dominio emocional de que muchos están hasta deprimidos. Señor, llévanos a ese plano de la convicción y del testimonio del Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en esta manada pequeña, Señor. Glorifícate, Señor, en estas ovejas que te reconocen a ti como el pastor que sacia, Señor, nuestras vidas. Te damos la gloria a ti, te alabamos, Señor. Gracias por los hermanos presentes, gracias por lo que participan cada miércoles, Señor. Y bendice a aquellos que llegan, Señor, las enseñanzas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Fui claro? ¿No fui claro? ¿Ven esta realidad? ¿Sí, pastor? ¿Alguna opinión? Te agarré frío, ¿eh? No estás equivocado. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dice desde el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es una tarea nuestra, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una tarea nuestra, ¿no? Eso de Tres cosas. Trabajar en todo esto. Tres cosas sobre ese texto. Primero, evitar la conclusión de que haciendo estas cosas no caeré jamás. Entonces yo puedo pensar que si lo hago, no voy a caer. Vos tenés dos cosas. Primero, versículo 8. Porque si estas cosas están, no caeré jamás. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ese sí va a caer. Entonces, otra vez, ¿cómo es que están esas cosas en nosotros? Por la gracia providencial del Señor. El verdadero cristiano no va a caer jamás, porque todas estas cosas están. Ahora, si están, ¿qué hay que hacer? Dale, es tu tarea, es tu responsabilidad. Añadile. Eso te está diciendo que abunden, exactamente. Pero es buena observación. Exactamente. ¿Cómo? Claro, es un resultado de, y entonces se multiplica, tal cual. Sí, Cecilia. Ajá. Uh-huh. 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 Y disciplinando. Uh-huh. Uh-huh. Para que le anhelemos su gloria, porque mientras estemos en este cuerpo miserable, Pablo mismo decía, yo no sé por qué hago lo que no quiero hacer, tal cual. Exactamente. Buena observación. ¿Alguien más? Sí, Miguel. Dale. Ajá. Sí. Ajá. Uh-huh.
Ujú. 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 Y si no, ujú. Ujú. Sí, 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 tal cual. Lo más triste es que esas preguntas del 23 y 24 se siguen dando hoy, porque hay muchos dentro de las iglesias que creen que los profetas son más cercanos a Dios y que el pueblo está lejos. Y Dios dice que yo no soy Dios porque estoy lejos, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacen? Las personas se hacen dependientes de esos profetas, pues dice, yo tengo una palabra de Dios para tu vida. ¿Y por qué Dios no me habla a mí directamente? ¿Me entendés? Entonces, lo más triste es que esto era señal de apostasía para un pueblo que voluntariamente había dejado a Dios por seguir falsos. Pero teniendo la consumación de Cristo con todas las cosas en el tiempo donde el Espíritu Santo ya no es visita, sino habitación en nosotros, y son engañados, eso es terrible. Entonces la señal de apostasía se hace peor todavía en el final, porque teniendo al Espíritu, ¿me entendés? Todavía siguen escuchando a doctrina engañados de demonios. Y acá justamente lo que hace esto, que de esto te conduce justamente al capítulo 29, donde dice, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pero no lo que dicen esos profetas. ¿Eh? Pero es buena observación, tal cual. ¿Preguntas, Ricky? Dale. Ajá, seguí. Ujú. Sí, sí, a la fe. Mm, sí, tal cual. Exacto. Ujú. Las consecuencias, ¿no? Consecuencias duras. Y eso no habla específicamente de la tiranía de un Dios, sino de la justicia de un Dios. Y ese es un punto. ¿Por qué no hay autoevaluación en un creyente hoy? Porque cree que no debe rendir cuenta. Y nosotros no somos salvos por mérito, sino por gracia. Así que doblemente tenemos que rendir cuenta. Vivir digno de su obra, digno de su muerte, digno de la herencia eterna que tenemos. Entonces, es muy importante lo que resalta. Muy importante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Muchachos. Ujú.
Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Sí, ayudar, convencer al que duda, enseñar, esa es tarea de discipulado. Más adelante vamos a tocar Hebreos, cuando habla, que algunos ponen el texto de Hebreos de que la salvación se pierde, ¿no? Y en realidad lo está haciendo referencias que han gustado, han participado, han sido partícipes, parte incluso de la presencia y la obra del Espíritu Santo, pero ellos no han sido regenerados. Entonces, eso lo vamos a ver después. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar entonces. ¿No hay más preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Sí? Bueno, gracias. Nos vemos entonces. No, perdón, el otro miércoles no. Yo viajo el martes a Buenos Aires, así que este miércoles el otro. Lo mismo voy a avisar. El próximo miércoles no hay clase. ¿Eh? ¿Y es feriado también? ¿Qué es feriado? 9 de julio, cierto. 9 de julio. Listo. Que Dios los bendiga y viva la patria.